noche, que es la de los sentidos, viene la oscuridad, que es lo que se describe en el segundo libro de la noche, y luego ya empieza a amanecer, que también sería el poema de la noche, pero ya a partir de o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste, amado con amada, etcétera, pero ya no lo describe. Las descripciones van a venir en cántico a partir de la canción 13. Entonces, si les sirve de referencia, todo lo que lean antes de la canción 13, de la canción 12, que es de los ojos para atrás, su gemido, la llaga, eso que adolezco, peno y muero, pues son descripciones que se van intensificando de cómo va ardiendo más en un amor natural de Dios, y luego va siendo puesto en un amor de estima. Eso es la noche, pero es la noche del amor que está infundiendo Dios en la persona con el amor mismo de Él, porque el amor se infunde de corazón a corazón, de persona a persona. O sea, es una infusión de Dios, Dios infunde personalmente. Y entonces algo que nos va a decir San Juan de la Cruz, la gracia para Juan de la Cruz es Dios mismo. Me parece que es en la canción sexta de Cántico, dice, porque Él es el don y Él es el donante. O sea, Dios da la gracia y Él es la gracia. La gracia es un beso, la gracia es un abrazo. La gracia es como Dios tocando, un toque delicado, dirá en la llama, o en la noche dice que en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía, es como una mano que me toca. Él tocando directamente con su mano me va infundiendo y se me va infundiendo él a sí mismo para habitar en mí. Y eso es la noche. Y todo lo demás, que sean otras oscuridades de pecado, de sufrimiento, de heridas, de caos, de enfermedades, esas noches no son la noche de Dios, son noches accidentales que suceden por historia natural, por causas naturales o también por causas morales, por causas humanas, como puede ser el pecado. Ya sea que yo provoque haciendo daño a otros, tenga daños morales yo, o alguien más me hiera a mí haciéndome un daño, y entonces lo sufro. Pero esas noches, esas oscuridades son con minúscula y no es la noche de Dios, sino sobre esas oscuridades va a brillar Dios iluminándonos con la luz de la fe que las va a oscurecer. Podemos decir que la noche sanjuanista o la noche de Dios es el oscurecimiento de esas oscuridades, poniéndonos a funcionar nuestra psicología, nuestro entendimiento, nuestro amor, nuestra memoria, poniéndolos a funcionar, a entender como Él entiende, a amar como Él ama, o a recordar o a imaginar la realidad como Él la sueña o Él la piensa. Y eso es la noche. Y bueno, pues ya me lo eché todo así sumariamente. Y ¿cómo ves, José Luis? Con eso basta, ¿no? José Luis. Sí, Tom, yo creo que es una muy buena síntesis de lo que hemos venido hablando sobre la noche y también esa aclaración que a veces pensamos que el hecho de hacer algo malo o los daños morales que tú decías desde la libertad, pues pensamos que es una noche que Dios nos pone o nos prueba. Y pues la noche de Dios que pone en el hombre tiene como finalidad su unión, el matrimonio espiritual. Pero para llegar hasta allá, pues se necesita todo un proceso y pues San Juan de la Cruz, el camino por donde se debe caminar para llegar allá es justamente la noche. Se inicia en la noche, a través de la noche y se concluye en la noche. Entonces, pues también has hecho muy bien esta distinción de los tipos de noche eh, que presenta San Juan de la Cruz, iniciando desde los sentidos hasta la noche del espíritu. Entonces, yo creo que podemos pasar a al otro tema que habíamos quedado para hoy. Sí. Bueno, entonces yo ¿Quieres voy que lo a... enlace? ¿Quieres que enlace los temas? Bueno,
Es que, fíjense, vamos a recordar la primera estrofa del poema La Noche. Dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Ujú. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde salgo? Salgo de una casa. ¿A dónde voy? Además uno se pregunta, ¿por qué se sale en la noche de su casa? No, obviamente esa es como una fuga. Debemos de acordarnos, el poema no lo escribió en la cárcel, pero lo que hay de trasfondo es el recuerdo de la cárcel. La cárcel es una casa. Se va a escapar de la cárcel. En el primer libro de la subida termina así en el capítulo 15. Aquí el alma sale liberándose de sus carceleros. O sea, está pensando cómo se va a fugar de la casa de sí mismo. Y entonces hoy lo que nos preparó José Luis, vamos a ver la casa, que es el ser humano. ¿Y a dónde vamos? Vamos a la casa de Dios. Si uno dijera, si la noche es una noche de unión, de encuentro, o es la noche es el tiempo del proceso, cómo se juntan ella y él, pues primero es desde que se fuga, saliendo de su casa para llegar a la casa de su amado. Él es el que la va a raptar. Y todo ese rapto, toda esa fuga, eso va a ser la noche. Pero ¿de dónde salimos? De una casa que es mi antropología. ¿A dónde vamos? Es a la casa de Dios, que es otra persona. Y entonces ahora lo que nos va a preparar José Luis, o nos preparó, es ver esa antropología para ver cómo mi ser humano es una casa o a dónde vamos. Y entonces ya te dejo, José Luis. Gracias. Entonces voy a pasar esto que ya vimos la semana pasada. Bueno, pues continuando con este conversatorio y también teniendo como base el libro Entréme donde no supe, cuyo coordinador pues también es Tomás y otras personas más que han preparado este libro. Ahora vamos a ver sobre la persona en San Juan de la Cruz. Ya hemos visto lo que es la noche, ese espacio, esa invitación de parte de Dios para caminar hacia Él. Ahora vamos a ver quién es el que debe caminar, quién es esa persona y de qué está hecho para caminar hacia esta casa grande que pues también nos dice el Evangelio de Juan, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces, el objetivo pues es descubrir un concepto nuevo de la persona humana para relacionarnos desde esta nueva comprensión. San Juan de la Cruz dice que la persona es como una casa, una casa que se siente habitada, pero a la vez tiene una necesidad, una ansia de salir de esta misma casa. Pero para salir necesita entenderse quién es y también hacia dónde salir. Con el ejemplo que nos ponía Tomás, cuando llegaba la noche, pues había dado cuenta que no había hecho nada y recién en la noche comenzaba a hacer las cosas que tenía que hacer en el día. Entonces, igualmente, pues el hombre ahora debe entender hacia dónde tiene que dirigirse, hacia dónde le invita a llegar. Y por eso, donde tiene que refugiarse, donde tiene o deberá encontrar esa respuesta, pues es en sí mismo, es dentro de sí. Pero para eso tiene que salir de las cosas que no le dejan entrar en sí misma. Por eso tiene que hacerlo en la noche, porque en el día pues está rodeado de tantas cosas,
está rodeada de o escucha muchos ruidos que no le dejan concentrarse ni escuchar hacia dónde le llama su ser, su más profundo ser, su corazón. Entonces, aquí pusimos una pregunta que también quisiéramos que Tom nos pueda ir aclarando, y es: ¿quién soy y por qué tengo que salir de sí mismo? ¿Cómo entiende San Juan de la Cruz, o por qué San Juan de la Cruz pone este símbolo de la casa en el hombre? ¿Y por qué dice que tiene que salir de esta casa donde ya se encuentra? Entonces, Tom. Muy bien. No sé si alguien quiera aventurar una respuesta, ¿no? Bueno, miren, en el segundo Sí, párrafo, perdón, sí, Tom. Sí, hay una persona que quiere comentarnos. Entonces, adelante, por favor. bueno, ahí dice Galaxy J4, que levantó Ah, la soy mano. yo. Es que como dijiste Galaxy, yo dije, no, 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 Ajá, yo, sí. yo, yo soy más Tiene, actualizada. Yo soy más antigua que Galaxy. No, pues en esta ok, pregunta de quién soy y por qué tengo que salir de mí mismo o de mí misma, me parece que en la medida en que yo no sea la protagonista de mi propia vida, sino que permita que Dios sea el que esté dentro de mí para poder dar seguimiento a lo que Él nos dice, a lo que Él nos ha dado, a lo que Él nos ha compartido, entonces podré permitir que sea Él el que vaya entrando en mí. En alguna ocasión con Tomás hacíamos la referencia de que si nosotros estamos puestos en lo que somos nosotros, y hacíamos la comparación con San Juan de la Cruz del vaso, que está, entonces no iba a penetrar como él quiere que entre. Entonces recuerdo mucho que decíamos, tenemos que irnos vaciando de eso que somos nosotros para poder hacer el espacio y que era el que se introduzca en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte y esta pregunta es, yo tengo que salir de mí mismo para permitir que Él sea el que esté en mí y entonces sí poder dar camino a lo que Él está pidiendo de mí. muy bien, Irma, muchas gracias. Gracias, Tom. ¿Alguien más? Por ejemplo, se me ocurre preguntarles por qué soy como una casa. ¿Por qué soy como una casa? Tom, de pronto San Juan de la Cruz maneja una dualidad en la cual pues se decía que el alma se encuentra en una cárcel, y la cárcel pues era el cuerpo que le llevaba a cada momento a pecar, a caer. Entonces se encuentra encerrada en sí misma porque no puede trascender por causa del pecado. ¿Tiene algo que ver San Juan, algo que ver en esto también, este pensamiento en San Juan de la Cruz? Sí lo menciona, pero yo creo que cuando habla de esa cárcel, yo creo que es un género literario que se llama captatio benevolente. Es decir, era curarse en salud, porque su tono o su manera de concebir al hombre no es dualista. Uh-huh. Fíjate, José Luis, si lo planteáramos así, entonces le podríamos preguntar a San Juan de la Cruz, y si ya superé el pecado, entonces ya el alma puede por sí misma conocer a Dios. Y él diría no. Todo lo que es nuestra alma, nuestra psique,
es nuestra condición natural. Y para Él, por nosotros, por naturaleza humana, no podríamos acceder a Dios si Él no se nos revelara. Nuestra capacidad humana y natural es humana y Él es un plus. Todo lo que somos nosotros es nuestra naturaleza. Por medio del pecado se enferma, pero aun cuando estuviera sana, por su propia habilidad no podría. Y entonces Dios, digamos que yo soy una casa natural y Él me tiene que fugar de mi condición natural para llevarme más allá, a un plus, digamos. Y a ese plus le va a llamar sobrenatural. Hay una diferencia entre Dios y la persona humana. Y esto no es por un dualismo de alma-cuerpo, sino más bien es por el encuentro de dos naturalezas diferentes, la humana y la divina, que van a entrar en diálogo y entonces, es como en una persona. ¿Qué les parece si pongo la imagen de una pareja? Pongo de una pareja porque un hombre y una mujer son semejantes, pero no son iguales, son diferentes. Y un hombre piensa como hombre y una mujer piensa como mujer. Si yo soy hombre y no salgo de mis criterios de hombre, no voy a poder entender el mundo como lo ve mi mujer. Los que estén casados se darán cuenta de esta dificultad. Manejamos un mismo lenguaje, compartimos una misma realidad, tenemos las mismas facultades y sin embargo, a la hora de relacionarnos con el mundo, ponemos distintos acentos en la manera de entender. Y entonces salir de mí mismo es salir de mis criterios para entrar en los criterios del otro. No puedo quitarme mis neuronas masculinas, pero sí tengo que relativizarlas para poder comprender cómo entiende cómo entiende una persona que es distinta a mí, por ejemplo, el caso de una mujer. Entonces no es que haya dualismo, más bien hay diferencia entre las partes que se relacionan. Y la casa para San Juan de la Cruz también es un símbolo. No quiere decir un lugar físico donde habito. La casa es la casa de las relaciones. ¿Y en qué me baso? Miren, a ver si no los hago bolas, no los confundo. Cuando yo como soy ser humano, y Dios, cuando me dio voluntad, me dio capacidad de amar a alguien. Cuando yo amo a alguien, va a decir él en el cántico, la canción 8, en el número 3, dice, porque el alma, cuando usa la palabra alma, se refiere a toda la persona en su totalidad, pero se refiere a su facultad, a sus potencias, ¿verdad? En este caso el amor. Dice, cuando el alma ama, mora más en donde ama que en el cuerpo donde anima. Fíjense, yo cuando amo a alguien, la persona que amo se vuelve mi casa, se vuelve mi morada. Entonces, cuando yo amo a alguien, tengo que salir de mí para entrar a vivir en el corazón de esa persona. La casa es la persona. Y si yo te amo, entonces quiero morar en ti. Tengo que salir de mi casa para ir a visitarte a tu casa. Y entonces tú me recibas. Yo soy tu huésped y tú eres mi anfitrión. Y al revés, la persona que me ama a mí, yo para ella soy su casa. Fíjense cómo esto lo trabaja muy bonito desde la Biblia. La carta a los Filipenses dice que Cristo Jesús dejó su condición, dejó su casa de su Padre, para venir a morar con nosotros. Entonces, Él cuando me ama, Él deja su casa para venir a morar. Y morar aquí no solamente es hacerse carne y habitar entre nosotros, sino dentro de nosotros. Fíjense cómo cada uno de nosotros, cuando conocemos a Dios, a Jesucristo por la fe,
y hacemos nuestra primera comunión, pues la Eucaristía es como un signo visible de que nos lo comemos y entonces se le entra. Y entonces mi cuerpo es su casita. Ajá. Son signos externos de cómo cuando alguien te ama, se las ingenia para poder entrar en ti. Es un lenguaje amoroso, es simbología amorosa, son metáforas. La casa es la persona. El que ama mora en la casa del amado. Y como son dos personas, esta persona, vamos a poner el hombre, sale de su masculinidad para vivir en el corazón de la mujer. Y al revés, la mujer renuncia, no se puede quitar su feminidad, pero es como renunciar a su criterio para venir a entrar en el criterio y poder entender a su hombre. Eso es salir. Y entonces cuando salgo, soy como una casa. ¿Por qué soy como una casa? Es decir, yo tengo la inmensa capacidad de recibir a alguien en mi corazón. Y salir de mi casa es tener la capacidad de habitar como huésped en la casa de la persona que amo. Ajá, esa es la dinámica. Más que un dualismo de salir del pecado. No, si hay pecado ya se destruyó la relación. Más bien, cuando hay una relación que es sana, tengo que aprender, ahí está el entendimiento. El entendimiento, que es la otra facultad, es cómo comprenderte a ti para hacerme a tu manera, o sea, salir de mi manera, para que entonces yo pueda entrar en tu casa vestido de un traje o de una manera que sea la adecuada a estar en tu presencia, dentro de tu casa. Me estoy acordando ahorita de la canción de Frank Sinatra, I Did It My Way, a mi manera, ¿verdad? Pues digo, perdón, voy a ser un poquito grosero, qué estúpido Frank Sinatra. O sea, si cuando yo te amo, tú te haces a mi manera, pues es un amor bastante egocéntrico y anclado en mí mismo, donde si tú quieres entrar en relación conmigo, tienes que salir de ti y te tienes que hacer a mi manera. No, aquí es, tú eres como yo te amo, entonces tú eres mi morada. Entonces yo voy a dejar mi condición y me voy a hacer a tu manera. No renuncio a ser yo, porque yo soy tu regalo, pero me voy a adecuar como regalito tuyo a tu manera para poder estar en tu casa. Y esa es la idea de salir de mí, entrar en ti. Como tú sales, Jesús, tú sales de tu casa para hacerte a mí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno. Perfecto, Tom. Sí, Tom, hay dos personas que quieren participar, entonces les vamos a dar la palabra para que pues estas dudas de pronto o estos comentarios pues, lo podamos ir aclarando en el camino. Entonces, Nancy Simbaña, usted Nancy tiene la palabra. Nuestra enamorada de hace 8 días, ¿verdad, Nancy? Nancy. Ahí estás. Quítale tu micrófono, Nancy. Tienes tu micrófono puesto, Nancy. Vaya, ahí está. Ahí sí la escuchamos, Nancy. A ver, el asunto es que, bueno, quería participar, pero antes cuando hiciste la pregunta, no después de la explicación. Y claro, tú dices, cuando el hombre está en pecado, no puede como ingresar Dios a su casa, pero cuando tú hiciste la pregunta, a mí se me venía justamente esto, porque para mí la verdad es que el libro de Juan de la Cruz me ha ayudado a desapegarme de muchas cosas que de pronto para mí eran muy importantes y yo era una persona muy egocéntrica y quizá lo sigo siendo, pero por lo menos he disminuido unos decibeles, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo cuando tú hiciste la pregunta, yo había notado en mi cuaderno esto de que para que Dios entre en uno, para que nos habite,
tendríamos que ir deshaciéndonos de las cosas que para nosotros eran normales, comunes, y cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a mirar que nada de lo que somos, de lo como fuimos, como nos enseñaron, como nos criaron, sirve, porque a la larga tenemos que empezar de cero y tenemos que empezar a desaprender para aprender, ¿sí? A dejar este mundo de que todo es importante cuando nada es importante, ¿sí? Entonces, justamente lo que decía una de las hermanas que compartí, que decía dejarnos, vaciarnos, porque ya si el vaso está lleno de orgullo, de sentimientos, de resentimientos, de lo que sea, vaciarnos para dejarle entrar al Señor y que el Señor nos vaya moldeando. Y de hecho, o sea, sí, para mí este proceso sí ha sido un poquito duro, y para el Señor sobre todo, porque como yo muchas veces le digo, Señor, tú sabes cómo soy yo, y por favor, yo sé que tú eres el hombre más sutil, más amable, pero en mí tienes que patear la puerta, porque si no, no vas a entrar. Patear la puerta quiere decir, o sea, mira, ábrela como sea para que tú entres. Y yo sé que el Señor no lo va a hacer nunca eso, pero yo sé lo dura que soy como para entender lo que el Señor me quiere pedir, y que, como yo a muchas veces le digo, o sea, ¿sabes qué? Hoy no me da la gana, porque hoy estoy así, estoy así, y sí, entonces, para mí era eso lo que te quería compartir, o sea, que para entrar en la casa del otro, lo que tú decías de esto del amor, ¿no? Es morir a uno para que el otro pueda estar en uno también. Porque si no, resulta que yo quiero vivir en el otro y el otro tiene que vivir en mí, y si le gusta en buena hora, y si no le gusta, pues qué pena. Y la verdad no es así, ¿no? Hay muchas cosas que lo que decía, no me acuerdo de quién decía, pero hay que vivir esta locura del amor, y la locura del amor hace cosas que uno no las entiende. Y eso es Dios, ¿no? O sea, son cosas que nosotros no la entendemos, como lo que está pasando ahora. Pero en medio de todo hay el amor de Dios en nosotros. Es la paz que tenemos y la paz que nos da en medio de estas tinieblas que estamos viviendo ahora. Muy bien. Eso te quería compartir. ¿Puedo comentar? Sí, Dices claro. cosas muy interesantes. Mira, ¿cómo sería el pecado en esto? Vamos a pensar en el pecado, y cuando no hay pecado, la casita cómo está, ¿no? Fíjense, el pecado sería algo así. Les cuento algo de mi historia, no de mi historia, sino mi historia familiar. Mi papá fue alcohólico antes de casarse. Yeah. Era un hombre perdido. No tenía trabajo, tenía 35 años, no tenía casa, era alcohólico y con otros vicios que les cuento. Y se enamoró de mi mamá. ¿Tú crees que mi madre le hubiera hecho caso si hubiera perseverado en ese estado? Pues no. Entonces mi papá dijo, pues si quiero andar con esa mujer, tengo que dejar. Bueno, eso es el pecado. El pecado son condiciones que hacen daño, que te imposibilitan la relación. No es que Dios me castigue o no, no. Si Él me ve enfermo, lo primero que tiene que hacer es curarme. La enfermedad es, el pecado para Juan, pues sí es un mal moral, pero ¿cuál es la consecuencia? Que hace daño. Y lo primero que tiene que hacer Dios es curar esos daños, o sea, eliminar el pecado. Imagínate a mi papá, pues llama a mi madre, pero él es infiel. Pues no, ¿verdad? O sea, pues es romper con la relación. Claro, no. Y si yo quiero tener un estrecho abrazo con Dios, si soy infiel a Dios, pues me estoy burlando de Él. Claro. Entonces, no es que el pecado sea algo que, por definición y por sí mismo, el pecado es una exclusión de la relación. Es algo que impide o destruye la relación. Y por más que Dios me quiera dar su amor, no me lo puede dar. Hay una canción que dice, que canta Luis Miguel, todo lo que tengo en la vida te lo diera contento, pero como tú no me has querido, nada te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Dios puede estar enamorado de mí, pero si yo no quiero, Él no puede entrar.
Y ahí la persona amante es la más vulnerable. O sea, en esta relación Dios es el más vulnerable porque es el que más ama. Ahora, yo me doy cuenta de eso, entonces lo primero que tengo que dejar son esas condiciones destructivas de la relación, que es salir del pecado. Pero fíjense que Juan ya está hablando con personas que han trascendido el pecado. Y entonces dices, ok, ya no tengo pecado. Sí, porque no es el del club del pecado perpetuo. O sea, si uno es pecador, a lo mejor tengo debilidades, o a lo mejor estoy muy enfermito. Pero otra cosa es que cuando Dios me cura, dejó el pecado. En la primera carta de Juan dice que si conozco a Dios, no peco. ¿Y si por qué? Porque conozco a Dios, no peco. Si peco o no lo conozco, pues ya le dije que no. ¿Eh? Conocer a Dios es la fe. Y si ya lo conocí, por el amor que le profesó, no peco. Y si peco, es que no lo quiero. O no lo conozco. Entonces, ok, ¿voy? ¿Sigo? Tom, hay otra persona que quiere participar, es Julio Loredo. Ah, cómo no, Julio. Sí, Julio. Gracias. Julio. Hola, Allí Tom. está. Bueno, en cuanto a lo que preguntabas del por qué somos casa y por qué salimos, yo lo comparo mucho. Bueno, pues son figuras que usa, en este caso, Juan la casa como Teresa usó el castillo. Y el entrar al castillo es salir de la casa, es el equivalente, y estamos saliendo para entrar. Estamos saliendo la persona es la misma, el adentro y el afuera somos nosotros mismos, pero estoy saliendo del ámbito del mundo para entrar al ámbito de Dios. ¿Por qué? Porque esa salida del primer párrafo del verso de la noche, salir con ansias en amores inflamada, eso me mete al proceso y entonces paso de ese ámbito al ámbito de Dios y empiezo un camino en donde me voy a dar cuenta que esa casa, pues esa casa la tengo llena de triques y de cosas que me estorban y en ese camino la voy a ir limpiando. Me voy a ir deshaciendo de todo lo que no es y voy a ir dejando que Dios habite a gusto en esa casa. Es la similitud y bueno, Teresa dice en la primera morada, ¿no? ¿Cómo vamos a poder pensar que me tengo que salir de mi casa para entrar a mi casa? No, eso no puede ser. Pues sí, porque somos la misma persona, simplemente estamos en diferentes ámbitos. Es el entrar en la noche, pues es entrar a ese ámbito de Dios. Gracias. Perdón, antes de contestar, va en esta misma sintonía que nos hicieron una pregunta María Fernanda y dice, ¿cuál es la diferencia entre la casa en San Juan de la Cruz y el castillo en Santa Teresa de Jesús? ¿La contesto? Sí, Mira, con lo que acaba también de comentar Julio, de pronto, sí, complemento. Es muy parecido. De hecho, cuando Teresa escribe Las Moradas, ya ella está muy madura. Y ya trató, ella lo escribe en Toledo. Y ya había tratado con Juan en la Encarnación. Cuando Juan fue director espiritual de las monjas de la Encarnación, tuvo mucha influencia en Santa Teresa. No la trató los 5 años que duró ahí. Pero se ve que él, por ejemplo, para Teresa el matrimonio no era un valor, por la manera de cómo se vivía el matrimonio en su época. Y Juan de la Cruz le devolvió el valor del matrimonio, sobre todo por la espiritualidad, los padres de la iglesia, por Gregorio de Niza, y descubrió Teresa el valor del matrimonio. Y también se ve que esto de la morada es probablemente una influencia de Juan de la Cruz en el pensamiento o en la propuesta de ella. Porque cuando ella escribe Las Moradas, al principio menciona de un fraile que le ayudó en todo esto. Yo sospecho que ese fue Juan de la Cruz cuando estuvo con ella en la Encarnación en Ávila.
Entonces, es muy probable que su imagen del castillo, que seguro no es que Juan le haya dado la imagen del castillo, porque ella leía libros de caballería y en todo el imaginario de Santa Teresa, en toda su simbología, seguro que hubiera aparecido el castillo. Pero tomarlo como morada, como casa, eso sí tuvo que ser de Juan, porque pensemos que en un castillo medieval o ya del Renacimiento, pues era muy grande, pero es más una fortaleza y no eran lugares muy agradables para vivir. Ella debió tomar el castillo como fortaleza, como entereza, como residumbre de la casa de la persona, pero ya le dio esa connotación de habitación, de morada. Y yo creo que ahí está la influencia de Juan. No es que estén hablando exactamente igual ni de lo mismo, pero la imagen de morar, yo creo que ahí hubo una influencia o un diálogo y que ambos se enriquecieron. Él lo maneja como casa y Teresa como morada, justamente. Ahí me llama la atención porque habla del castillo en vez. También menciona el palacio, pero es más propio para morada hablar del palacio. Yo creo que está hablando de la fortaleza de la persona, y está la respuesta, ¿no? Que sí tiene que ver el castillo de Teresa con la casa de Juan. Sí, ahí cuando ustedes vean a los dos autores, pues los pueden poner en comparación y sacarán algo. Ahora, retomando lo que decía Nancy y también Julio, fíjense, una cosa es que yo deje una condición de pecado para poner condiciones de entrar en una relación. Y otra cosa es que cuando ya estoy en esa relación, me gusta mucho cómo lo planteas, Julio. Creo que el 22 dice, porque hay que trabajar los desapegos, porque siempre que tengo un apego, cuando me lo quito, tengo dos problemas. Uno es quitármelo y el segundo es, una vez que me lo quité, las secuelas que me deja. Pero la secuela ya no la va a dejar competir porque le afectó los pulmones. Entonces, fíjense, una cosa es que deje el pecado y ahora otra cosa es cómo quedó mi casa después. Quedó desordenada. Entonces, salir de mi casa es salir del desorden. Ya en el desorden yo ya no estoy en pecado, pero estoy desacomodado. Y lo planteo al revés para Dios. Pienso en el Apocalipsis 3:20. Y yo te voy a ayudar a arreglarla. Tú y yo la vamos a arreglar. Y cuando esté arregladita, hacemos fiesta. Es la llama de amor viva. Chéquense llama 4:14. Chéquense también llama 2:36. En 4:14 te dice como en unas moras que no está a gusto, que no reina, que no manda y sin embargo no se va. Pero esa casa es un desastre. Y en el otro dice como la canción 2, donde dice como la mano blanda, el toque delicado, el cauterio suave,
la fueron ordenando por dentro. Y entonces hace salir de mi desarreglo para entrar en una nueva condición en mi casa. Tu casa es mi casa y mi casa es tu casa. Yo salgo de mí para entrar en ti, pero como tú eres mi casa, entonces pues entro en el orden tuyo. Y bueno, pues ahí empieza uno a hacer como retruécanos mentales, ¿no? Simbólicos, lingüísticos, para pues, saber cómo explico esto. Muy bien, ¿vamos bien? Estaba el comentario, Sí, Tom. hay más comentarios, ¿verdad? Sí. Tú dinos, José Luis. Ya, sino que un momentito, mientras abro el chat donde dejaron los comentarios. Sí. Bueno, hay un problema con internet, entonces para mí se me borraron los chats, los comentarios que habían escrito. Yo quité. Mira, dice, creo que el texto es con el amor. Y si alguien te puede pescar, o imagínense a Nicodemo, ya te estás yendo con el maestro, el que nos está perjudicando el templo. Y además noche, en Juan, siempre en la noche es cuando hay esos diálogos para que cuando amanezca se manifiesta el poder de Jesús a través de los signos. Entonces, así es. La noche es como Dios nos está brillando en nuestra oscuridad, en nuestra manera de entender o de relacionarnos. Y ahí empezamos a preguntarle a Dios o a Jesús, y Él empieza a abrirnos la comprensión de la fe para conocerlo o conocer al Padre, y entonces estrenar fundamental nueva y empezar a ver de una manera nueva, y entonces estrenamos una humanidad nueva. Eso es. Muy bien, Sari. No sé si quieras decir algo, Sari. No, está muy callada y de hecho quitó quitó su foto. También él tiene levantado la mano Rebeca Peregrina. Rebeca. Entonces nos puede compartir Rebeca. ¿Cómo no? No es Rebeca, su esposo, Gilberto. Buenas tardes. Okay. Gilberto. Gracias. Mira, me quedan 2, 3 dudas. Sí. ¿Y por qué tengo que salir de ahí? ¿Quién soy yo? Pero ¿por qué tengo que salir de ahí? Primera duda. Segunda duda. Salir de mí mismo. Salir de mis criterios para entrar en los criterios de los demás. Salir de mi casa para entrar a vivir en la casa de mi esposa. Salir de mis egoísmos, de mis miedos, de mi desorden para armar una nueva casa. Es un proceso, no es un estado. Es un proceso. Es un proceso, no es un estado. Un proceso que tiene 2 caminos. Uno, con una actitud positiva, una actitud de amor, o una actitud de desconfianza. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de ahí? Entonces, ahí me quedan esas dudas, Tom. Muy bien, Gilberto. Muy Es bien, fácil decirlo, es fácil decirlo. Y mi actitud, como dice San Juan de la Cruz, en un libro que terminé de leer, dice, Dios es positivismo. Lo que no es positivo no es una religión, es una religión falsa. Pero me lleva a esto, a pensar ahorita, ¿por qué tengo que salir de ahí? A ver, vamos a tratar de responderlo, Gilberto. ¿Verdad que para salir de ahí
Si no tienes una motivación para hacerlo, no lo vas a hacer. Es decir, si no hay algo fuera de mí que despierte mi conciencia de que hay algo mejor, no salgo. No tiene sentido. Y mira cómo empieza la primera canción. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Cuando Juan declara que son las ansias en amores inflamada, es como cuando Dios te muestra algo que nunca habías visto en tu vida. Y te despierta la conciencia y te despierta el corazón a amar. Te despierta. Es algo que antes no tenías. Eso es lo nuevo. Eso es una novedad. Y es algo que te llama la atención. Y cuando yo encuentro esa motivación, entonces no es que tenga que salir, sino que voy a querer salir. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que te decía esto me vino. Mira, ¿te acuerdas de Moisés? Cuando tenía 40 años vivió en Egipto. Los siguientes 40 años vivió en el desierto. Y cuando tenía 80 años, bueno, esto es Lucas, así lo resumen, ¿no? Cuando tenía 80 años, vio la zarza ardiente. ¿Qué hizo Moisés? Se acercó, dijo, ¿qué es eso? Y quiso ver. Y entonces vio una zarza ardiente. La zarza ardiente quiere decir un Dios que lo desconcertó. Le dijo, ¿verdad que no hay zarzas ardientes? Yo soy una zarza ardiente. Le provocó la curiosidad. Y entonces él salió a verlo. ¿Qué es eso? Y entró en diálogo con él y se quedó tartamudo. No, o sea, quedarse tartamudo, ¿qué es esto? Ya lo sacó de su esquema. ¿Por qué? Porque le dio la gana acercarse a ver. Y así es como Dios nos saca. No es que yo quiera salir. Dios me saca. En el primer libro de la subida, en el capítulo primero, el número 4, dice, empieza a comentar salí sin ser notado, dice salir, y pone entre comas, dice, siendo salido. O sea que Dios me sacó. Si Él no me saca, yo no salgo. Y dices, muy bien, ¿por qué voy a salir? No, si Dios no irrumpe, no te provoca la conciencia, no te atrae, o no te pone la hierbita verde adelante, tú no sales. No tienes una razón para salir. Te tiene que provocar. Es como un muchacho. Acuérdense, los hombres de adolescentes somos un desastre. Pero nada más ves una mosita que te gusta y dices, ah, caray, y empiezas a cambiar. ¿Por qué? Pues porque hay algo que te sedujo, que te atrajo, que te motivó. Eso es lo que hace Dios. Esas son las ansias en amores inflamadas. No es algo que tú te provocas. Es algo que Dios hace para seducirte y atraerte y entonces a ponerte en movimiento. Chiquito, ya te gustó ya te despertó la curiosidad y la conciencia lo que acabas de ver. Pues si quieres, follow me, sígueme. Y si no, te quedas en tu casa y no hay encuentro. Te responde Gilberto. A ver, aquí mandaron algo de María Fernanda. Es decir, que en San Juan, al salir de nosotros, Dios nos acoge. Es nuestra casa. A diferencia de Santa Teresa, que se descubre como morada donde Dios habita. Sí, miren, Dios me saca de mi casa para meterme en la suya, pero para sacarme me atrae. O sea, Dios no lo hace sin atracción. Por eso nos provoca gustos. Y nos toca la psicología, nuestra naturaleza, para conducirla y enseñarnos que hay otras maneras de vivirnos. Que lo que aprendí no es lo único. Es como alguien que no viaja. Si yo no viajara, si yo no hubiera ido a Ecuador, jamás contrastaría mi tierra. Les puedo decir que mi tierra ni es más bonita ni más fea, es distinta, pero gracias a que los conocí en Ecuador, me dan ganas de estar con ustedes. Si no los hubiera visto, si no los conociera, no saldría de mi jaula territorial.
Ok, entonces Dios me atrae, me invita a entrar en su casa. Pero aquí dices, a diferencia de Teresa, que se descubre como morada donde Dios habita. Sí, lo que pasa es que en Juan también me doy cuenta que Dios salió de sí para vivir en mí, porque yo también soy su casa. Por eso les digo que la casa, más que ser algo geográfico, ser un lugar, es el corazón del que ama. Y como aquí es un encuentro, mi corazón es casa para él y su corazón es casa para mí. O sea, el concepto de casa tengo que verlo de los dos lados. Ahora, psicológicamente, en la diferenciación de los sexos, siempre la mujer es casa. Y Teresa, ahí queda clarísimo su feminidad. El hombre sale de su casa, bueno, después le pone la casa, pero no le pone la casa de su papá. Le tiene que poner su casa. Y se tiene que salir de la casa de su papá. Y la mujer, bueno, él le pone la casa física, pero la mujer es la casa. El hombre sale a trabajar, pero regresa a casa y la casa es su mujer. Es la que lo acoge, es la que lo alimenta, es la que lo procura. Él la protege y él la asiste, pero ella es su casa. Y entonces ahí Teresa maneja muy bonito, se proyecta toda su psicología femenina como casa de Dios, o casa del amante. Fíjense cómo siempre el hombre lo recibe su mujer, es su casa, es metáfora. Muy bien, María. Pero en Juan de la Cruz manejan las dos cosas, en Teresa también, pero Teresa es muy descriptiva y nos da muchos regalos de su psicología femenina en su relación con Dios. Juan, tanto como casa, que a veces a los hombres nos repugna un poco, y como alguien que sale a conquistar a Dios como si Dios fuera mujer. Bueno, no sé cómo se queda María Fernanda, cómo se queda Gilberto, o si alguien más quiere decir. Yo me quedo eh, escuchar, don, Sí, amar. sí, sí, Gilberto. Mira, cuando hablas de ansias, hablas de necesidades, Sí, hablas de más de fondo. Y San Juan la tenía, porque San Juan, pues su vida, tú mejor que nadie sabes, no fue nada fácil, nada sencilla. claro. Fue una vida con muchas carencias, con muchas necesidades. Y entonces esas ansias no son tanto externas, sino internas. Te necesito a ti, Jesús. Con ese corazón inflamado, con ese deseo inflamado, con esas necesidades inflamadas, ahí es donde yo quiero llegar, porque esa ansia no es externa. Para mí la ansia es más interna, ansias de amarte, ansias de escucharte. Sí, 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 sí. sí me doy a entender, me explico. Sí, muy bien. Mira, Gilberto, es que justamente lo que Juan de la Cruz está describiendo son cosas internas. Ahora, que su vida fue muy difícil. La vida de cualquier ser humano es difícil. Lo que te quiero aquí decir, o lo que nos quiere decir San Juan de la Cruz, es que Dios lo quiere hacer con todas las personas, no solo con él. Y no lo va a hacer solamente porque tu vida es conflictuada, no. Lo que Dios quiere es desconflictuarla. Sí, La vida es difícil. Lo que Dios quiere hacer es hacerla sencilla. Y entonces es otra manera de decir, tengo que salir de las dificultades. Porque la vida, ¿dónde está escrito que tiene que ser complicada? Es como lo que le dijo ese sueño que tuvo Pedro. Ay, vi que comía manjares impuros. Y entonces la voz le dice, ¿por qué tienes que hacer impuro lo que Dios hizo puro? Eso es salir, eso es salir de una mentalidad purista, legalista, para entrar en la mente de Dios. Oye, hijo, tienes una manera de interpretar la ley de los judíos que es bastante
legalista y nada tiene que ver con la ley que yo les digo. La ley es para que sean libres, no para que sean esclavos. Dejen de atormentarse. Y verdad que en el perfeccionismo humano todo es difícil porque, claro, si yo logro lo difícil, entonces infla mi ego. Eso es San Pablo en la carta a los Colosenses 3:12 o 3:20. No, dejen esas cosas de sabiduría humana, que no sirven más que para inflar el amor propio. No, sabidurías humanas no. Digo, bienvenidas cuando te hagan más humano. Pero si son para inflar tu amor propio y sentirte lo non plus ultra o la única Coca-Cola en el desierto, ya te perdiste. Tienes que salir de esa mentalidad, no tú, o sea, cualquiera de nosotros. Y entrar en la sencillez de Dios. Por eso hay que salir, porque si no salgo de esa mentalidad me va a aplastar. Cuando lo que Dios me quiere es libre, ligero, vivo, sano, normal, como hijo suyo. Eso es salir, porque si no salgo de esa manera de ver la vida, yo me imagino con mis complicaciones, me hubiera casado, pobre de mi mujer. Ya se hubiera divorciado, hubiera dicho, este tipo está loco. ¿Verdad? Claro, tenemos que salir de una manera chiquita, infantil. Eso es lo que Dios quiere, para entrar en una inmensa relación con Él. Esa es la casa, esa relación sana, donde yo soy su casa arregladita y Él es mi casa que siempre. Muy bien. Muy bien. Yo creo que vamos a ir cerrando este espacio por el día de hoy, que ya es hora. Solamente si les dejamos como pregunta para que lo podamos pensar, lo podamos orar en nuestra casa, con la familia, pero sobre todo dentro de nosotros mismos. Es ese saber quién soy yo y por qué tengo que salir de mí mismo. Y no sé, Tom, si también en esta parte de entender al hombre tiene que ver las potencias del alma para ir más allá y meterse en la dinámica de Dios. Hablamos acerca del entendimiento y tomaste el ejemplo de Pedro. Pedro entiende la ley y de acuerdo a cómo lo entiende, lo aplica para su vida. Acerca de los animales impuros. Pero entrando en la dinámica de Dios, no sé si también allí hace un salto San Juan de la Cruz y pues ya no es desde el entendimiento puramente para entender a Dios, sino a través de las virtudes y en este caso de la virtud de la fe. No sé si de ahí nos puedes ir como concluyendo y de ahí podamos tener unas ayudas para poder reflexionar en esta semana, para poder ir saliendo de este entendimiento, de esta memoria también que a veces no nos deja salir para ver con esperanzas y ver un poco más allá, la voluntad. De ahí nos puedes pues hacer ese nexo y que quede como tarea para esta semana. Entonces, miren, lo primero es vernos a nosotros mismos como una casita, pero piénsenlo en forma simbólica, ¿no? Por decirles algo, hay una canción de José Luis Perales que dice, quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí, quiero ser una canción al aire, cantarle una cuna, ser una canción de cuna para un niño. O sea, piensen, reflexionen quién eres tú, quién soy yo, pero pónganle un simbolito. Por ejemplo, yo a mi novia le diría, yo quiero ser las estrellas de tu anochecer. ¿Y qué puede significar eso? O decirle a Dios, yo quiero ser tus manos
y que tú seas mi fuerza. Ajá. Búsquenle símbolos para ir pensando que hay una relación entre él y yo, símbolos relacionales. La casa como un símbolo relacional. Yo soy tu casa y tú eres mi huésped. O tú eres mi aire y yo vuelo, yo soy el pájaro que vuelo en tu aire. Tú eres mi aire y yo soy el canto que vuela en tu aire. Tú eres mi fuego y yo soy tu madero. Busquen símbolos relacionales. ¿Quién soy? Frente a Dios, ¿quién quiero ser para ti? Esa es una. Otra, la próxima vez yo creo que vamos a entrar con las potencias del alma. Yo les diría que nos lo planteáramos así. Entiendo, entendimiento. Quiero, voluntad. Recuerdo, memoria. Pero en vez de hacer un tratado de nociología o de teoría del conocimiento o de psicología de las potencias, mejor pregúntense, ¿por qué Dios me dio entendimiento? Pues para poder comprender. ¿Por qué Dios me dio voluntad? Para poder libremente optar por ti. ¿Por qué me dio memoria? Para grabarte y llevarte tatuada en mi corazón. O sea, vean esas tres potencias, no como si es superior o es inferior, no, sino por qué Dios se ingenió en darnos esas capacidades para poder entrar en una íntima y profunda relación. Como esas capacidades o potencias del alma, como les llama, son mis capacidades naturales para que de aquí para allá yo pueda abrazarlo y recibirlo como casa. Ajá. Y ya lo veremos, pero por ahí va como símbolos de relación. Y aquí memoria, entendimiento y voluntad como conceptos, pero cómo funcionan en las relaciones. Ya ven, recuérdame, o piénsame, o sea, está amando. O conocer, en la Biblia conocer es conocer directamente. ¿Quién eres? Pues déjame tocar tu... ¿Quién eres? Pues déjame tocar tu rostro. Y en vez de verte con los ojos, te veo con el tacto. Y a través de tu suavidad me doy cuenta de tu ternura y ya te conocí. Y ese es el entendimiento. Y una última cosa más. Saraí ponía aquí, Tom, ¿tienes algún comentario sobre las crisis? Sí. A ver, y vamos a hablar un poquito de la crisis. Me gustó lo que dijo Gilberto. ¿Por qué tengo que salir? Bueno, yo les diría, ¿qué pasa si salgo de mí mismo? ¿Saben qué va a pasar? Vas a entrar en crisis. ¿Qué es la crisis? Esa es la pregunta. ¿Qué es la crisis? Pues imagínense que una tortuga se sale de su caparazón, que es una tortuga que tiene que boxear y no puede boxear con su caparazón. Entonces se tiene que salir. ¿Cómo siente la tortuga? Ridícula. Se siente desnuda, entra en crisis. ¿Qué es la crisis? Plantéenselo. Porque yo cuando salgo de mi casa, sí entro en crisis. Cuando yo amo a una persona, el amor me saca de mí. Eso quiere decir éxtasis, salir de mí mismo. Y si ya no estoy en mi casa, como cuando uno viaja, cuando voy a un lugar nuevo, entro en crisis. Imagínate que vas a Checoslovaquia y ves el alfabeto cirílico, ¿cómo lo lees? Entras en crisis. Te vas a Suecia y es una noche de 6 meses. ¿Cómo te sientes? Pues entras en crisis. ¿Qué es la crisis? Y claro, eso nos detiene a salir. Ay, mi vida, te amo mucho, pero cuando salgo a buscarte, ahí me doy cuenta si te amo o no te amo. Si estoy dispuesto a renunciar lo que porque me en crisis. ¿Qué es eso? Y da miedo. Y por eso la pregunta crítica pues eran sus habitaciones. Hay oficiales, o sea, ¿qué sucede dentro de las habitaciones? Están oficiando, o sea, están trabajando. Y textos. Miren, hay un texto extraordinario que es el primer libro de la subida, capítulo 9,
número 3. Primera subida, capítulo 9, número 3. Me va a decir cómo me confundo yo con accidentes de mi casa. ¿Y qué es la sustancia? Léanlo a ver qué descubren. Es increíble ese texto. Estoy enfermo, no soy enfermedad. Estoy en pecado, no soy pecado. Estoy equivocado, estoy en el mal, habito malamente, pero no soy malo. Eso es muy importante. Léanlo. Primera subida 9:3. Lean el llama B 4:14, porque dice, donde secretamente solo moras. O sea, como Jesús o la Santísima Trinidad, pero aquí lo pone Jesús, mora en el pecho de ella. El pecho de ella es la habitación. Teresa dirá, es el centro y mitad, donde pasan las cosas más hermosas. Para él, tu pecho es la morada preferida donde él secretamente habita. Y a veces no nos damos cuenta, es secreto. Pero que tú no te des cuenta no excluye que él viva ahí. Y hay que darse cuenta, porque si está ahí metido, date cuenta que esté a gusto, no que esté descontento. También pueden ver, primer libro de la subida, les había dado 9:3, se van adelantito, ven el 9:6, y ahí habla de habitantes que hay en esa casa. Yo soy una casa, tengo aposentos, y ahí hay habitantes. En un aposento hay sabandijas, en otros hay mujeres y en otros hay hombres. Fíjense qué dice. Ahí esas imágenes son imágenes del entendimiento, las sabandijas representan al entendimiento. La voluntad está representada en las mujeres y la memoria está representada por los hombres. Pero fíjense, son maneras de entender, de amar o de recordar que hacen daño. Sigan, métanse en los símbolos, las metáforas, para que entendamos por qué nuestra casa está desasosegada, está agitada o está desconsolada, porque anda mal. Todo se los dice con imágenes, sin explicación. Y por último, otros dos textos más. Está segundo libro de la subida, capítulo 8, número 5. Ahí habla de unos oficiales. ¿Qué hace cada uno de esos oficiales en su oficina? El entendimiento es un herrero, entonces su oficina es una herrería. Está el de la memoria, que es el platero, y el de la voluntad, que es el orfebre, el orero, ¿no? El orfebre. Fíjense cómo va trabajando. Y hay metales para hablar de la psicología. Y las cavernas, habla de ellas en Llama, la redacción B, Llama B, canción 3, números 19, 20 y 21. Léanlos. Dice que son como cavidades, que tienen capacidad infinita. Capacidad infinita. ¿Por qué? Porque ya no está diciendo que aunque sean cavernas, si no nos gusten, tienen capacidad de contener a Dios. Y si no reciben a Dios, toda su vida se van a quedar con hambre o con sed. Y es lo peor que te puede pasar. Entonces son imágenes, ahí se las dejo como referencia. Lo que acabas de decir es nuestra psicología, reconocer quién soy yo realmente, más no mis accidentes. Claro, muy bien. Todo lo que suceda, todos los contenidos, no la psicología, sino los contenidos de la psicología, o sea, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros quereres, nuestros recuerdos son accidentes. Me puedo confundir con ellos. Entonces hay que darme cuenta que yo no soy mis pensamientos. Son accidentes. Entonces, si no soy lo que dicen que soy, ¿quién soy? Por ejemplo, ¿soy la morada de Dios? Ah, caray, sí. Oye, ¿y está en mí? Sí, Señor. ¿Y cómo no me doy cuenta? Para que veas que accidentalmente tu psicología, por su propia naturaleza, no se da cuenta. Él tiene que emerger a tu conciencia por medio de la fe. Bueno, eso es por Analí, muy bien. Y de María Isabel y de Vero de Chamorro,
¿Cómo de ver, Padre Tomás, cómo de ver la otra vez? Ah, sí, como de ver nos dejó ver la película del Club de los Poetas Muertos, de Alberto y Eloísa. ¿De pronto hay algún comentario suyo? No, porque hace muchísimo que la vi, ya no me acuerdo. La de Abelardo y Eloísa, híjole, es una historia increíble. Hay una película, pero no me acuerdo cómo se llama, la vi hace como 15 años. Está increíble. Pero si quieren saber algo de Abelardo y Eloísa, busquen en Wikipedia. Y Alberto, no es Alberto, es Abelardo. Abelardo era un canónigo y Eloísa era su discípula. Y tienen una relación increíble. Y como hay otras relaciones increíbles, por ejemplo, Petrarca y Laura, o por ejemplo, Dante y Beatrice. Y cómo cuando están juntos, empieza a crecer y se empieza a hacer la luz. Son relaciones entre hombre y mujer muy bonitas. No me acuerdo por qué les dejé la de Abelardo y Eloísa, pero si ven un poquito cómo fue la historia de ellos en Wikipedia, van a ver que, claro, Trini pone San Francisco y Santa Clara. Yo les diría Teresa y Jerónimo Gracián, por ejemplo, o podría pensar en San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Y bueno, si ustedes conocen relaciones así, van a ver cómo las relaciones humanas, cuando son sanas, se vuelven una imagen y semejanza de lo que pasa entre Dios y la persona humana. Muy bien. Pues, José Luis, yo ya no me quiero extender porque ya me pasé un montón. No te me vayas, Tomás. Pon el aparato, si no, no te oigo. Es que, perdón, Juanito, ¿qué pasó? No, A pues ver, dinos algo. yo estaba en misa, por eso digo hasta el final, si te vuelvo, por lo menos para saludarle, pues mi hermano. Qué amable, Juan, muchas gracias. Sí vi tu mensaje, pero me da mucho gusto que nos saludes. Claro, pues mi hermano. Sí. ¿Dónde estás? ¿En Santa Teresita o estás en otro lugar? No, pues en Santa Teresita está José Luis, Okay. con los jóvenes estudiantes, que me hacen sentir joven. Sí, estás de formador. No. De formador sí, pero de formador no. Ok. Fíjate que yo debo estar en mi comunidad, no estoy en mi comunidad ahorita. Tenemos aspirantes y se iban a conectar igual los postulantes, pero ya no los vi. Es que nosotros aquí tenemos la misa todos los días a las 7, entonces no hay cómo, todos los días. Claro, ni hablar. A las 6, no, a las 6:30. A las 6 rezamos el rosario y a las 6:30 tenemos la misa, entonces ya no hay chance. Sí, qué pena. Bueno, pero pues haces mucho provecho. ¿Eh? Y gracias por estar con nosotros. Una alegría de verte. Se me dio mucha alegría cuando dijeron, Tomás, digo, a ver, el otro día estuve un ratico, pero también me tenía que marchar. Sí, gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues, salúdame a toda esa buena gente por ahí cuando los veas, o sea, cuando te deje el virus. Sí, Carlitos te saluda. Te manda muchos saludos, Carlos Martínez. ¿Eh? Muy bien. A Carlitos, sí, eso, salúdame mucho a Carlitos. Sí, desde el otro día, sí, claro. que te manda muchísimos saludos. Que qué bueno que te apareces y que nos saludamos y que nos acompañas. El chamaco siempre me los trae, siempre que va por el chamaco dice, saludos del Carlitos. Pues saluda al chamaco. Un abrazo grandote, ¿no? Claro de que sí, gracias. No, ese es Luis, que lo tiene al lado. Ya me llamará más tarde. Todos los días me llama por teléfono, todos los días. Igual, ¿eh? Todos los días. Igual, sí. igual. Muy bien. Bueno, un abrazo, Tomás, grandote, vale. Gracias. Chao. Bueno, pues entonces vamos a concluir por ahora este tercer encuentro conversatorio con San Juan de la Cruz desde su libro Noche Oscura. Yo creo que cada vez más nos agarra la noche físicamente y pues también salimos aprendiendo muchas cosas que nos ayudan a ir atravesando
y recorriendo esta noche que estamos viviendo y la noche de la vida misma en cuanto a búsqueda y sentido. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Dios mediante, pues les invitamos para que nos acompañen el próximo lunes. Y bueno, entonces, el próximo lunes, pues continuaremos con lo que es la persona humana en San Juan de la Cruz y también daremos otro pasito más y miraremos sobre lo que San Juan de la Cruz habla acerca de los principiantes, es decir, los que van a iniciar en este proceso que de noche los describe quiénes son, cómo están preparados para iniciar este camino, qué cosas nomás trae consigo y qué cosas el Señor pues le va a ir purificando poco a poco a medida que va caminando en esta noche. Entonces, pues les agradecemos a todos por haberse conectado. Vamos a desactivar el micrófono para que nos demos un saludito, para que le agradezcamos pues a Tomás y pues entre todos nos saludemos y nos demos alguna palabrita de ánimo. Entonces, yo les desactivo, obviamente ustedes pueden desactivar el micrófono que tienen allí en sus aparatos. Sí, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Tom. Gracias, Padre José Luis. Gracias y bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Padre José. Gracias a todos. Gracias, Padre. Un abrazo desde Quito. Gracias, Padre. Abrazo desde México. Todos un abrazo. Desde Puebla, Tom. Gracias, Tomás. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias. Bueno. Gracias, Tom. Humberto, gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias. Bienvenida, Norberto Ali. Bye. Gracias. Está conectado un monasterio de Carmelitas de Loja, de Ecuador, que todas nos están saludando. ¡Ay, qué bien! Hola. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Dios. Bueno. Bendiga a todos.